Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo número 76. Vamos a leer en el Salmo número 76, en el centro de la Biblia están los salmos, y vamos a leer desde el versículo 1 al 6 en principio. Dice Salmo 76, al músico principal sobre Mejinot, Salmo de Asaf, canción. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, y en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo y la espada y tren de guerra. Sela. Ilustre eres tú, fuerte, más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, y nada hallaron en sus manos, todos los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Bien, tenemos este salmo que ya les voy a contar cómo lo empecé a meditar un poco, pero qué importante que es que empieza con esta palabra Dios. Es el Dios que es conocido y debe ser conocido por todo hombre que viene a este mundo. Sin embargo, las astucias del enemigo, nuestra propia naturaleza, nuestra condición, hacen que este Dios no sea conocido, que no sea conocido, que sea ignorado, que sea pateado para adelante, me sale decir. Proyectado más adelante, postergado. No, la religión no es para mí, porque soy un niño. La religión o conocer las cosas de Dios, soy muy joven. La religión o la vida de iglesia es para los mayores, es para los ancianos. ¿Qué voy a estar sentado toda mi vida en un banco? Dios desea que sea conocido, que le conozcamos desde nuestra más tierna infancia, desde la juventud. Es bueno conocerle. Y en la adultez, arrojando todo a un lado, aprender a servirle, poniendo prioridad, porque tiene que haber un conocimiento. Y Dios se da a conocer al hombre. No es que tenemos que hacer un viaje y estar allá en Israel y recorrer Tierra Santa y ahí algo se me movilizó porque dije, acá estuvo Jesús, acá se bautizó. No, es conocido a través de su palabra. Él se da a conocer. Siempre habló al hombre, al niño, y así podemos decir a todos con lo que nombré, y a las mujeres. Siempre buscó al hombre porque le amó. Y cuando es conocido, realmente ha de henchir el corazón. Así decía el Señor, que la voluntad era que te conozcan el solo Dios verdadero, con mayúscula, y a Jesucristo su Hijo, al cual has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer. Pero yo conozco a Dios. Quizás no le conoces como debe ser conocido o como Él se da a conocer. Israel es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Y en Salem, ciudad, está su tabernáculo y su habitación en Sión. Nosotros sabemos por la palabra que Dios habita en la altura y en la santidad, allá en los cielos, donde no entra el pecador,
y que es una gloria inaccesible. Pero sabemos que el alto y sublime habita en la eternidad, sí. Pero también dice Él: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado, retengamos esa palabra. El espíritu es lo que tenemos todos nosotros. Tenemos este cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y ese espíritu siempre se doblega ante algo. Y Dios ve, porque busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios ve cuando alguien es quebrantado de espíritu y humilde, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Alta experiencia que puede realizar con el ser humano. Ahí habita también el que habita en la altura y en la santidad. Con esa persona está en nosotros poder encontrar esa experiencia. Dice el versículo 3, allí quebró, en ese lugar. Y me llamó la atención los verbos que va a ir utilizando. Hoy se nombraban los verbos que nosotros tenemos que utilizar, ¿no? Amar, guardar y poner por obra, creo que era el otro. Andar. Pero acá se usan verbos con respecto a Dios. Nos dice que tiene que ser conocido, nos dice dónde habita, y ahora dice un Dios que quiebra. Allí quebró. Y quebrar es romper. Es romper en partes algo. Y al respecto pensaba, ¿qué cosas tiene que quebrar? Las saetas del arco, el escudo, la espada y tren de guerra. Estas 1, 2, 3, 4 cosas las refería a lo que es nuestra entidad personal, nuestro yo, que como bien se decía hoy, reacciona ante circunstancias y hacemos valer y predominar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, y esto lo heredé y yo lo aprendí así y entonces me sale espontáneamente, mecha corta le dicen algunos, ¿no? Se prende y cuidado, no te da tiempo ni a correr que ya explotó. Leche hervida, o soy siciliano, o soy calabrese. Es lo que forma de decir de nuestra personalidad pecadora que se camufla y que saca sus armas para defenderse. Las saetas son como flechas. El escudo, me protejo, que nadie diga nada y me pongo a la ofensiva. La espada, si me atacan, ataco. Si me hieren, hiero. Esas palabras que algunos hablan como dando estocadas, ¿no? Y tren de guerra. Son todas cosas que nacen de nuestras concupiscencias, porque así lo dice la palabra en Santiago. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros, no? ¿De dónde vienen? ¿No son de vuestras concupiscencias o de vuestros miembros que batallan? Lo voy a leer. Que batallan o combaten en vuestros miembros y se genera toda una serie de conflictos, que todo esto no ha de generar paz.
no ha de generar paz. Lo cierto es que tengo que aprender que Dios es un Dios que quiebra y quiere hacerlo por adentro nuestro. Así lo decía también el profeta Jeremías cuando lo manda a la casa del alfarero y le dice que vaya porque ahí le va a hacer oír palabras de Jehová. Y él fue a la casa del alfarero. Para los que no saben, el alfarero es el que hace vasijas y las hace sobre una rueda que va girando y el barro está fresquito y le va dando la forma con sus manos. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en las manos del alfarero. Nos habla de la personalidad en las manos de Dios. Y tornó e hízolo otro vaso, según que al alfarero pareció hacerlo mejor. Esa es la vocación de Dios. No quiere que nosotros mejoremos nuestra personalidad, nuestro vocabulario, nuestra forma de vestir, nuestros modos. Quiere hacer algo nuevo. Quiere darnos una nueva vida y eso lo puede hacer Él. Pero para eso tiene que quebrar lo que está haciendo o lo que le parece malo para hacerlo bueno. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Ahí lo aplica ya, ¿no? Para que sepamos que Él quiere quebrar y esas roturas quizás no nos gusten muchas veces. Tenemos que avanzar con este texto, pero hasta acá dice Selat, que está entre paréntesis, que quiere decir meditar en esto, pensar, reflexionar con pausa. Y sigue diciendo, ilustre, en el Salmo 76, ¿verdad? Ilustre eres tú, fuerte más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, y nada hallaron en sus manos todos los varones fuertes. Acá podemos decir que la misericordia de Dios es ilustre. Si buscamos en el Salmo 36, sin perder acá, unas páginas más atrás, y leemos en el versículo número 7, si lo puede leer Alfredo, que me ayude. 27. Sí. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y acá esto de ilustre quiere decir mirar con gran asombro. Ilustre es la misericordia de Dios para con los hombres. Y por eso debemos ampararnos bajo la sombra de sus alas, de ese Dios que quizás todavía no conozco, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvarme, y ampararme bajo las sombras de sus alas, ¿no? En los momentos difíciles, recurrir ahí y saber que la misericordia de Dios es ilustre, es admirable. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron sus sueños, nada hallaron en sus manos todos los fuertes. Y ahí tiene una referencia que es el Salmo 121, 3 y 4. Le voy a pedir a Ana si lo puede leer. El Salmo 121, 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tenemos un Dios que no duerme.
A veces pensamos que Dios no está, o no lo sentimos, o que se olvidó de la humanidad, porque si no, no habría en el mundo tantos desastres, tantas pobrezas, tantos niños. Pero acá la palabra dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda. El que guarda tu alma, el que guarda la mía, no va a dormir, porque no es hombre, es Dios. Pero en el pasaje que leímos del Salmo, nos está hablando de hombres fuertes de corazón, durmieron su sueño. Este dormir habla de una festichola, de un convite, de un continuo festejar y de olvidarse de Dios. Pero Dios no se duerme, el hombre se duerme. Y al respecto estaba pensando cómo el Señor Jesús vino a este mundo, y no vino en cualquier momento. Vino cuando el tiempo era el indicado, el justo, preciso, ni un segundo más, ni un segundo menos. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. Y acá entra algo muy interesante, porque como se decía en la cena anterior, o en la reunión del domingo pasado, alguien para saquear al valiente y saquear sus alhajas, ese es el diablo, para saquearlo, tiene que prenderle primero. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente? Y entonces saqueará su casa. Y para que podamos entenderlo un poco, este mundo, cada vez que estuvo en su peor estado, tanto espiritual como moral, y en prácticas totalmente ajenas a Dios, y pensando que estaba en un convite, en una fiesta, es ahí donde Dios ataca, cuando está dormido, cuando los de fuerte corazón fueron despojados, durmieron su sueño. Por eso el diablo no se dio cuenta cuando llegó el Salvador del mundo, porque el mundo estaba asentado en tinieblas y en maldad. Y aparece el Hijo de Dios para despojar a este usurpador. Hay una expresión que está acá, que no lo busquen, que lo voy a leer, que dice en Jeremías 51:39: en su calor les pondré sus banquetes, en su calor les pondré sus banquetes, y haréles que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño, y no despierten, dice Jehová. O sea, esto da a entender que en su calor pondré sus banquetes, las fiestas, haréle que se embriaguen en todo lo que hacen, que se alegren y duerman eterno sueño. Y no despierten. Esa es la condición del mundo, dormido, en sus delitos, en sus pecados, muerto. Y es ahí donde Dios manda a su Hijo y saca a ese usurpador. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, y nada hallaron en sus manos todos los varones fuertes. Porque Dios obró. Versículo 6.
dice: a tu reprensión, oh Jehová, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Esto quiere decir que el hombre buscaba y busca siempre por sus propios medios la salvación de su alma y no la puede encontrar porque confía en el carro y el caballo, ¿no? Hoy tener un carro y un caballo, bueno, no es como nosotros lo vemos, que juntan cartón o botellas o cosas. En aquellos entonces, los tiempos bíblicos, tener un caballo, un carro, implicaba poderío, implicaba ejército, implicaba conquistas. Y la reprensión de Jehová ante un carro, ante un caballo, ¿qué es? No es nada. La reprensión de Jehová, que por él, por la palabra de su boca, por lo que él habló, fueron hechos los cielos que vemos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, según nos cuenta la palabra. Primer cielo donde están los astros. Y ya hasta ahí llegamos. Y Él habita en la eternidad. Por la palabra de su boca fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como un montón las aguas de la mar, y pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, y teman de Él todos los habitadores del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Está bien en Salmo 33, 9 ahora. Él mandó y existió. Qué poder el del Señor, ¿no? A la reprensión de Jehová, a su poder, de su palabra, Él manda y existe, ¿no? Ese es el Dios que tenemos que conocer, queridos. ¿Cuántas veces estamos tan acostumbrados a las teorías humanas, ¿no? La de la evolución, de las especies, también a la del Big Bang, que fue toda una explosión. Y Dios dijo, y fue hecho. Así lo crió. Y mandó y existió. Todo lo que vemos, todo lo que hay en este mundo. Por eso, tema a Jehová toda la tierra y teman de Él todos los habitadores del mundo. Qué lejos que estoy, ¿no? En mi soberbia de poder honrar a este Dios, que si bien es tan vulgar para mí respirar, ver el sol, caminar, moverme, pero cuando esas cosas faltan, ¿cuánto se extraña? O lo vemos en otras personas que tienen tantas necesidades y uno puede llegar a valorar un poco más todo lo que Dios nos dio, lo que hizo, la perfección de su obra. ¿Y qué es un carro entonces? No un caballo. Ahí en el Salmo 33 también dice, en el versículo número 17, vanidad es el caballo para salvarse. Miren cómo lo nombra, ¿no? Este animal tan precioso que Dios creó. Pero sin embargo el hombre, cuando se monta en él, aparte de ser soberbio y duro, arriba de un caballo, los grandes han montado, ¿no? Para conquistar. 16 se puede leer. El rey no es salvo con la multitud del ejército. No escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse. Por la grandeza de su fuerza no librará.
Ahora tenemos que pensar a nosotros, ¿cuál es nuestro caballito de batalla? Esa frase, ¿no? Es mi caballo de batalla. ¿En qué me apoyo? ¿Será en mi posición social? ¿En mi economía? ¿Mi familia es todo? ¿No tengo esto y no vivo? ¿No tengo aquello y no sé qué hacer? ¿Me faltás? ¿Cuál es el caballito de batalla? En el cual Dios quiere que lo saquemos porque no sirve para librar, no salva a ningún alma. Y podemos decir, uy, qué necios, cómo pensaban que un caballo, que un ejército, que el rey con el ejército. Vamos a decir verdad, cuando vemos los ejércitos chinos ahora y los ponen que ocupan todo y todos hacen las mismas cositas, a la vez decimos, wow, God y Magog, cuando vengan. ¿En qué tiempo, Alfred? Cuando termina la gran tribulación, Armagedón. Y decimos, qué ejércitos, qué tecnología, poderío. Las guerras que va a haber no van a ser como la cuerpo a cuerpo, ¿no? Espada con espada. Guerras químicas, guerras tecnológicas, con dron, con un montón de robots. La ciencia avanzó y se usó para el mal. Y la gente se apoya en eso. No es que se van a usar caballitos, ¿eh? Ahora, y la vez pasada, ¿no? Era que apretaron un botoncito y explotaron un montón de celulares y murió mucha gente así. O fue dañada. Y cuántas cosas que hay. Pero todo eso, por ahí se lucha por una tierra, por un territorio. Pero el alma de una persona es de más valor que todo eso. Y solamente obró Cristo esa salvación. La vanidad, entonces todo eso no va a poder salvar. Por eso predicamos a Cristo, que es el único que puede salvar. Y la torpeza, ¿no? Que Dios hace que esto sea así, a su reprensión. Que todas estas cosas sean derrocadas con el correr de los siglos, de los años, la fragilidad humana de tantos imperios que cayeron, porque no se pueden sostener. Ahora seguimos con el versículo 7, que dice, terrible, tú terrible eres tú. ¿Quién parará delante de ti encomenzando tu ira? Ahí el título dice grande, majestad y poder de Dios. Y esto de terrible no quiere decir que sea como cuando éramos chicos, ¿no? Qué terrible que sos. O es un nene terrible. Sino terrible quiere decir de majestuoso, de grande. Para ser temido realmente Dios. Y poder entender que cuando creció el pecado en el mundo sobrepujó la gracia. ¿Quién parará delante de ti? Dice el Salmo 130, ¿no? Los versículos número 3 y 4. Jehová, ojá, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién puede mantenerse delante de Dios, no? Empero hay perdón cerca de ti, para que seas temido. Dios con solo mirarnos nos fulminaría su mirada, pero la gracia de Dios, su misericordia, abundan más que su ira. Y eso lo tenemos que tener bien presente, ¿no? ¿Quién puede mantenerse delante de Dios? Pero hay perdón cerca de Él. Si uno se acerca en humildad, va a encontrar el perdón. Porque justamente Dios
es un Dios amador de misericordia, y nos dice la palabra claramente que Él ama y desea que le busquemos. Y Dios, cuando uno se vuelve a Él, cuando uno se torna a Él, dice, tendrá de Él misericordia, y Dios será amplio en perdonar. Es porque vemos la condición del hombre alejado de Dios. Desde los cielos, dice el Salmo 76, hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Bueno, y tenemos que decir que el primer juicio que Dios dio al hombre fue cuando cayó en pecado y dijo esta gran verdad. Cuando dicen Génesis 3:15, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí ya Dios hizo un juicio. Hizo oír desde el cielo su voz. Y de ahí en adelante viene Moisés, que Dios le habló, le da la ley, los profetas. Después por su Hijo nos habló, que vino del cielo, descendió del cielo. Por eso dice acá, ¿no? Desde los cielos hiciste oír juicio. Y habla de estas heridas. Génesis, una herida mortal, hecha por Dios en la cabeza del enemigo. Y el enemigo iba a herir al Señor con una herida en el calcañar, al ser clavado en la cruz. La herida por la cual todos nosotros fuimos curados, nos dice Pedro, ¿no? Herida por la cual habéis sido curados. Pero la herida en la cabeza es lo que decíamos recién. Cuando el diablo puso este mundo todo en maldad y parecía una gran fiesta de pecado, en tinieblas, ahí aparece el Cordero, ahí aparece el Hijo de Dios. Y el diablo no se da cuenta. Y cuando se da cuenta lo intenta perseguir, y toda la vida del Señor Jesús trató de hacerlo caer en pecado. Pero desde los cielos hiciste oír juicio. Y acá, cuando dice en el versículo 9, cuando te levantaste, oh Dios, al juicio, para salvar a todos los mansos de la tierra. Es concreto. Cuando Dios levanta a su Hijo, lo hace para que sea visible. ¿En qué lugar? En un monte alto, para que todo aquel que pase por ahí le pueda ver. Dios levanta a su Hijo cual una bandera de amor para poder salvar al pecador. Y dice así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que es una historia que sucedió, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando te levantaste, oh Dios, al juicio, es allí en la cruz donde Dios está concretando esto de herir la cabeza del enemigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo ahí en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso Dios lo manda y lo hace oír desde el cielo. Para que una persona pueda invocar el nombre del Señor Jesús y ser salva.
pero primero necesita escuchar y necesita que alguien sea enviado, como nos dice Romanos, esa cadena. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán, si todavía no oyeron la palabra de Dios? Para que toda persona pueda invocar el nombre del Señor y ser salvo. Entonces, qué importante que es lo que dijo el Señor. El tiempo es cumplido, arrepentíos y creed al Evangelio. Porque todo tiene un tiempo y todo tiene una posibilidad de que Dios hable al hombre, para que éste, invocando el nombre del Señor Jesús como Salvador y creyendo en Él, pueda alcanzar la salvación. No nos desalentemos al hablar la palabra de Dios, porque hay quienes van a escuchar y van a oír esta palabra como de parte de Dios. Y esto realmente es que la palabra dada es fiel y digna, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, ¿no? Por eso allí se empieza ese juicio, creyendo en aquel que puede salvar y puede dar vida eterna, ¿no? Lejos de las promesas que pueden hacer tantas religiones o supuestas religiones, la promesa de Dios es creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree es condenado. Ahora, cuando dice acá la tierra tuvo temor, lo siguen en el versículo 8, y quedó suspensa. Es algo que sucedió, si buscamos en el Evangelio de Mateo, en los últimos versículos, Mateo 27, en el Nuevo Testamento, sucedieron cosas cuando el Señor estaba crucificado. El versículo 45 dice 27:45. Y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Antes los horarios se regían así, ¿no? La hora sexta y la hora de nona. Era alrededor de entre la 1 y las 3 de la tarde. Estos horarios en el cual el Señor fue crucificado. Alrededor de 3 horas. Y esto nos habla de que fueron tinieblas sobre la tierra, ¿no? Porque el sol se oscureció. Y la tierra, según lo que leímos aquí, tuvo temor y quedó suspensa. Y cuando yo escuché esto el otro día, que lo habló la hermana Karina en el geriátrico, la verdad que me tocó el corazón. Porque en esas horas en las cuales el Señor estaba hiriendo la cabeza de Satanás, las tinieblas estaban sobre la tierra y todo el mundo fue testigo de lo que pasó. Y las tinieblas son los pecados, que en ese momento preciso en el cual el Señor estaba siendo crucificado, Dios estaba cargando sobre su Hijo, sobre su cuerpo, en el madero, el pecado de todos nosotros. Porque así nos dice la palabra que cantamos en el corito, ¿no?
Isaías 44, verso 42, yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Eso lo realizó en la cruz. Y las tinieblas, dice en el libro de Éxodo, cuando fue una de las plagas, no podían ni siquiera ver su palma de la mano, de tan espesas que eran. No se veía nada. Y esas fueron las tinieblas, en forma figurada, de los pecados, cargados sobre el Hijo de Dios, pero a su vez deshechos, al tomar contacto con la sangre de Jesús. Por eso dice, yo deshice como nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. ¿Cómo no va a poder encontrar paz el pecador si cree en esta palabra, que es una palabra de perdón, que es una palabra de esperanza y que demanda de nosotros creer, porque la obra ya la hizo toda Él, ahí en la cruz? Por eso, por esa herida fuimos nosotros curados. Y el Señor experimentó entonces en la cruz el cargar nuestros pecados, y en ese momento tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque fue hecho maldición por nosotros. Y el Padre por un momento apartó su rostro de él, y quedó el hombre, Jesús, solo allí. Pero cuando concluyó esa obra de deshacimiento de pecado, vuelve a tener comunión con su Padre Celestial. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Y ahí podemos decir, consumado es, terminado es. La obra de redención, de salvación del género humano. Por eso esa es la obra de Dios, el plan de Dios, efectuado por su Hijo, y quiere que nosotros lo conozcamos, lo creamos, y que a través de esa obra podamos considerarnos salvados, no por un caballo, ni por un ejército, ni por un rey, por el Señor. Poder ser salvados. Y vamos a dejar acá, pero porque la hora ha avanzado, pero que nos quede entonces que la obra de Cristo para nosotros implica muchísimas cosas y debemos ir conociéndolas, ¿no? Cuando Pablo dice en 2 Timoteo, miren qué precioso versículo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Si lo puede leer Marco, 1:10, 2 Timoteo. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, pequeño versículo, ¿no? Pero que sintetiza un poco todo lo que dijimos. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que apareció siendo un niño, se hizo hombre, y el cual quitó ¿qué cosa? La muerte. Con su muerte mató a la muerte. Y no solamente eso, sino que sacó ahora a la luz la vida. Qué precioso, ¿no? Qué profundo.
Y qué bendición a aquellos que ya tienen esa vida eterna en sus corazones. ¿Y cómo la saca? La vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la buena noticia que debe ser predicada a toda criatura. ¡Qué poder! Si nos encomendamos en las manos del Señor y sentimos el deseo de hablar, bueno, pensar en esto, que Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que sea predicado hasta que el Señor venga, el Evangelio que salva, que es por fe y que es un regalo de Dios. Nadie tiene que comerciar, nadie tiene que lucrar con él. Es gratis. Al Señor le costó, pero para nosotros es reconocimiento, humillación, confesión de pecados y aceptación de lo que Él hizo. Si hay alguno que todavía no lo tiene en su corazón, no deje pasar el tiempo. Y si ya lo tiene, ahora hay que conocerle. Jehová es conocido por ti, es conocida la obra de Cristo. ¿Cuánto hay que conocer? Bueno, tenemos que ir aprendiendo. Todos los días se aprende algo de esta salvación tan maravillosa y tan grande. Veremos también cómo las cosas de aquí abajo son importantes. La salud, la familia, no vamos a decir que no, el estudio, todo eso es importante, pero desde la perspectiva ahora de que soy un hijo de Dios, todo nuevo se tornó. Desde que su paz hallé, como hemos cantado. Que el Señor nos bendiga, queridos, con estos pensamientos.